Saludos a todos ustedes, bienvenidos a este Canal 8, antiguo Canal 9, en la isla de San Miguel de la Palma. Canal 8, que es un canal palmero, es un canal pluralista, es un canal al que invitamos en este programa a personalidades de la vida política, de la vida económica, de la vida cultural de la isla y del archipiélago. En esta ocasión tenemos que darle la bienvenida y además agradecerle su presencia, que ha aceptado nuestra invitación para estas cámaras del Canal 8 en La Palma, a don Manuel Marcos Pérez Hernández, que es secretario general del Partido Socialista Canario PSOE en la isla de San Miguel de la Palma y es asimismo portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular. Don Manuel, bienvenido a Canal 8, a este canal palmero y también de toda Canarias. Muchas gracias a ustedes y muy amables al haberme invitado, que estoy aquí con mucho gusto. Muy bien, pues vamos a hablar primero de usted, vamos a hablar de don Manuel, vamos a conocer un poco más todos aspectos de su vida, aspectos de su trayectoria vital. Don Manuel nació usted en San Andrés y Sauces hace 47 años, estudió magisterio, se casó, es padre de 2 hijos. Y yo la primera pregunta que le haría, si usted me lo permite, sería ¿hasta qué punto aprecia usted los valores de la institución familiar? Vamos a empezar con la familia. Yo creo que es fundamental. Desde luego, yo llegué al matrimonio un poco tarde. Yo creo que tendría que haberme casado antes. ¿A cuántos años se casó usted? Pues me casé de 41 años. Es decir, pues no, llegó madurito. Llegué bastante madurito, con lo cual eso me ha permitido quizás valorar hoy más, si cabe, la importancia que tiene la familia. Yo desde luego disfruto. Mi hija María, que tiene 5 años, y mi hijo Marcos, que tiene 2, pues son un aliciente importante. Y desde luego cuando uno a veces llega a casa con el agobio de la actividad diaria, del trabajo que cada uno tiene, el encuentro con la familia para mí es fundamental. Por tanto, yo, si usted me pregunta, yo le digo que para mí ocupa el principal papel en estos momentos mi familia. No renunciaría a nada ahora por mi familia. Pues ya es hora de que usted se diera cuenta, porque oye, aguantó hasta los 41. Sí, ahí cuando ya 12 no pudo, años, perdón, hasta que ya no pudo más, ¿o cómo? Hasta que ya mi mujer me dijo que se acababa el tiempo, porque claro, fueron 12 años de estar pues enamorando, y claro, llegó un momento en que ya o se tomaba la decisión o aquello se iba al traste. Desde luego claro. Yo tenía claro que con ella quería compartir y mi vida y tener unos hijos con la mujer con la que me casé, y decidimos formar ese hogar, y desde luego me encuentro a día de hoy muy satisfecho. Muy bien, nunca es tarde si la dicha llega, y la dicha llega efectivamente, generalmente en la familia, con los hijos. Bien, y la elección de los estudios de magisterio, ¿fue exclusivamente vocacional o ahí influyeron, digamos, para que escogiera usted esa carrera, pues factores como el de ser palmero sometido a la doble insularidad, etcétera, etcétera? Influyeron varias cosas. Influyó haber tenido una tía, una hermana de mi madre, que había sido maestra, que se había formado en el plan de la República. A mí me gustaba cómo mi tía afrontaba el magisterio. También tengo que decirlo, la familia en la que yo nací, pues también se temía una carrera mayor que tenía, pues suponía un desembolso mayor. Yo pensé en un momento en Derecho, lo reconozco, pensé en Derecho. Luego ya lo del Derecho, con el paso del tiempo se fue olvidando, y la decisión final fue una combinación de esa vocación que me inculcó mi tía, y también esa realidad que La Palma te impone, el ser de una isla no capitalina, sabes que tus padres tienen que hacer un sacrificio, y yo veía que aquella carrera que me gustaba, pues podía acabarla antes, y me garantizaba, como siempre me decía mi padre, pues hay que forjarse algo en la vida, y por eso la estudié. Pero, perdone que le diga que una vez que la terminé, de luego que el tiempo que he ejercido mi profesión lo he hecho con sumo gusto. Sí, por cierto, si me permite, también voy a hacer un paréntesis. Pertenece su tía a aquella generación de maestros y de maestras
que se formaron en el llamado plan profesional, se llamaba plan profesional. Plan profesional, efectivamente. De la República, sí. auspiciado por Marcelino Domingo, etc. Y que dio unos profesionales de una talla impresionante en toda España, además. En toda España, porque además era un sistema por el cual prácticamente opositaban antes de empezar la carrera. Y después, o sea, y la dureza venía en la selección, en el ingreso, en tal. Y en la exigencia. Y después a partir de ahí realizaban los estudios de magisterio, etcétera, etcétera. Y han salido grandes profesionales de magisterio, de manera que y su tía, que me imagino que no habría tantas maestras en la isla de La Palma, no había muchas, del plan profesional de la República, pues es una de esas excepciones, ¿no? Yo le agradezco lo que usted acaba de señalar, ese comentario, porque ella me lo contaba y lo difícil que era. Y desde luego tengo que decirlo, yo creo que salieron buenos profesionales de ese plan. Magníficos profesionales, pero a partir, fíjese, ahora que estamos tanto por facilitar todo y por facilitar hasta extremos de no exigencia ninguna, era un plan muy racional, muy pedagógico y además con una gran exigencia a la hora de trabajar y a la hora de formarse. Bien, sobre todo porque era formarse para después formar a los demás. Y evidentemente ese principio durante la República se mantuvo y en aquel plan profesional se mantuvo de una manera muy, muy fehaciente, ¿no? Bien, ¿y usted qué le ha aportado? ¿Y qué le ha aportado usted al magisterio y qué ha recibido del magisterio? Hombre, yo he recibido del magisterio mucho, porque yo me inicié trabajando en un colegio privado en La Salle, San Ildefonso. El tiempo que trabajé allí me sirvió para mi formación, desde luego fue mi escuela de prácticas, La Salle. Aprendí mucho, tengo que decir que me encontré además con una institución que me permitía desarrollar mi labor profesional con toda libertad. Y yo, no sé, después ya de ahí pasé a Santa Cruz de la Palma, a una residencia escolar, estuve ahí en Mirca, ya en una escuela pública, y de luego he aprendido mucho, sobre todo de mis compañeros y también de mis alumnos, del comportamiento del niño, cómo el niño va evolucionando, cómo se va desarrollando, y eso sin duda me ha servido también para lo que ha sido luego mi actividad posterior. Bien, don Manuel accede a la alcaldía de San Andrés y Sauces a los 29 años, 1987. Quizá fue usted en esa época uno de los alcaldes más jóvenes, por supuesto, de La Palma y de Canarias. En aquel momento ya, en aquel año sí fui el más joven. Ya creo que había habido algún otro alcalde más joven que yo en otro mandato anterior, pero aquel año fui el alcalde más joven de La Palma. Y esa juventud, o pese a esa juventud, o contando con esa juventud, ¿eso le causaba a usted algún vértigo para coger el bastón de mando? No, no, ninguno. La verdad que lo asumí. Yo creo que ya nosotros habíamos trabajado mucho en la época final, en la etapa final del franquismo y cuando se inicia la transición habíamos trabajado, teníamos un grupo de gente que colaborábamos en muchas cosas, sobre todo en aspectos culturales, y quizá ese rodaje ya de haber estado participando activamente en colectivos, en grupos, eso me animó a dar el paso y a ingresar en el año 77 en el Partido Socialista. Y por eso cuando en el 87 accedí a la alcaldía, de luego tengo que decírselo con toda franqueza, yo no tuve ni un solo momento de duda y de miedo a afrontar aquella situación. Nos rodeamos de un equipo de gente también preparada, gente que estaba con ganas, y para mí fue la experiencia, se lo digo, más bonita de mi vida. Es decir, el poder tú diseñar aquello que tú decías cuando eras más joven, tenemos que llegar a la alcaldía, tenemos que hacer estos proyectos, tenemos que modernizar esto, pues que uno se convierta en el actor que diseña toda esta estrategia, para mí fue un reto importante y le insisto, de las cosas mejores que me han podido pasar. Y cuando usted más o menos a los 19 años se inicia en la militancia política del Partido Socialista, evidentemente, usted no está cambiando de chaquetas, ni de suéter, suéter tampoco, entonces, ni de chalecos. Entonces, porque después ha habido muchos cambios y lo sigue habiendo, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, por aquello de vestirse y desvestirse y tal. ¿Soñaba con que llegara a esa alcaldía o no? Sin duda, cuando nosotros entramos ya a militar en el año 77, yo tenía claro que teníamos que trabajar en esa línea y que nos trazamos
esa meta. Es decir, o sea, sabían lo que querían y sabían dónde iban. Sí, por supuesto. Sabíamos que teníamos que llegar primero a conseguir la alcaldía, era fundamental. Claro, que fuera a ser yo o no el candidato, pero el equipo, aquel que trabajamos y teníamos esa meta. Bueno, primero luchábamos por la llegada a la democracia, como creo que todos los jóvenes de aquella época, como todo el mundo, los jóvenes y los menos jóvenes, los que estaban comprometidos. Pero a partir de ahí yo creo que el objetivo fundamental era el que le digo, el conseguir llegar a tu pueblo y desde allí poner en marcha todo un plan concreto para el municipio. Bien, al frente de la alcaldía va a permanecer usted hasta 16 años. 16 años. Hasta el año 2003. 2003. Bien, y cómo, claro, son bastantes años, ¿no? ¿Cómo resumiría usted la gestión en el tiempo de esos más de tres quinquenios, ¿no? Yo creo que cuando llegamos a la alcaldía nos encontramos con que el municipio requería la modernización de las infraestructuras. Pusimos en marcha todo un plan de modernización de infraestructuras, se construyeron, San Andrés Sauce es un municipio como todos los de La Palma, que vive fundamentalmente de la agricultura, que tenía problemas derivados del mal aprovechamiento de las aguas para el riego. Pusimos en marcha un plan de embalses, pusimos en marcha también todas otras acciones dentro del capítulo de la mejora de las infraestructuras deportivas, culturales, sociales. Nos preocupaba también el tema de nuestros mayores. Yo creo que se hizo todo un programa amplio. Quizá en el año 87 pensamos que era demasiado ambicioso. Planteamos en aquel momento la mejora de la carretera, conectar San Andrés y Sauce en poco tiempo con el puerto y el aeropuerto. Fíjese cómo es el tiempo, lo que se tarda. Hace muy pocos días pues inaugurábamos el viaducto final del tramo ese de carretera que llega modernizada ya a San Andrés y Sauce. Y bueno, todo ese plan se concentró en lo que le digo, modernización de infraestructuras, mejora de regadío, mejora de caminos, mejora de instalaciones deportivas, culturales, el plano social también. Y yo en eso se lo resumiría. Puerto Espíndola era otra asignatura pendiente, también mejoramos esa infraestructura. Fue un trabajo serio, con dificultades, porque en todo ese tiempo nunca tuve un gobierno de Canarias del mismo color político. Claro. Y eso desde luego fue... Bueno, sí tuvo un periodo. Sí, pero el gobierno... de España sí. El gobierno del Estado lo tenía, sí, lo tuve. De su lado. Tuve el gobierno de España. Y aquí después de la censura, bueno, aquí muy poco tiempo. Aquí muy poco tiempo. Yo casi ese tiempo ni lo cuento, porque el tiempo que hubo de gobierno compartido no lo cuento. Y era difícil también, pero bueno, yo creo que siempre cuando uno va con razones de peso, cuando uno lucha, cuando uno no se cansa y uno no tira la toalla, al final las cosas se consiguen. Bien, ¿y qué pasó en los comicios del 2003? Yo creo que en el 2003 nosotros yo personalmente había dicho en mi partido que consideraba que era preciso que se produjera un cambio en la alcaldía. Era necesario que otra compañera, otro compañero afrontara ese reto. Yo consideraba que aquel programa con el que nos presentamos en el 87 estaba prácticamente cumplido. Lógicamente siempre hay cosas que hacer, pero presentamos un equipo nuevo y yo creo que influyeron dos cuestiones. Una, importante, que los ciudadanos quizá no vieron el cambio, no lo vieron como necesario aquel cambio. Un equipo de gente joven muy preparada, quizá no llegaron a confiar en ellos y también pudo haber influido que 16 años de gobierno produjo un agotamiento y la gente decidió que al producirse ya un cambio, pues que el cambio fuese con todas las consecuencias. Completo, que fuese el cambio completo. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. ¿Y eso usted lo entendió como un castigo de la ciudadanía o no? No. Yo, desde luego, estaré siempre muy agradecido a los ciudadanos de San Andrés y Sauce que me apoyaron, que apoyaron el proyecto, siempre. Es lógico, en democracia se producen cambios y yo creo que estamos en condiciones ahora mismo de recuperar esa alcaldía, porque hay un equipo de mujeres y hombres trabajando con seriedad y eficacia y desde luego tengo que reconocer que los ciudadanos libremente me eligieron y libremente también decidieron en un momento determinado que el Partido Socialista, bueno, pues que ya ellos consideraban que otra fuerza política debería, del mismo modo que nosotros también claro, cambiamos, pues los ciudadanos decidieron cambiar. Yo creo que los ciudadanos nunca se equivocan. Habrá que ver ahora con el tiempo
si ese cambio ha sido o no beneficioso, y si no ha sido beneficioso, pues que los ciudadanos recapaciten y que en el 2007 nos vuelvan a dar la confianza a nosotros. Bien, esperaremos al 2007. Esperaremos. Usted compatibiliza desde 1989 hasta el 2000 Sí. la alcaldía de San Andrés y Sauces con el escaño de senador socialista por la isla de La Palma. Fueron 3 legislaturas también en la Cámara Alta, ¿no? Y los 2 primeros con el gobierno de Felipe González, y el último con el del señor Aznar. Bien, por lo tanto hay una prolongada representatividad suya en el Senado. Eso pudo restarle, sobre todo en la última etapa, pudo restarle esa presencia suya en el Senado, pudo restarle prestaciones, servicios a San Andrés y Sauces y a la isla de La Palma, ¿o no? Yo creo que no, porque no hay que olvidar que San Andrés y Sauces es un municipio de 5.500 habitantes. Teníamos un buen equipo. La experiencia del Senado fue también muy positiva. Ahora hablaremos de eso. Pero yo creo que el tiempo que yo le dedicaba al Senado, que era bastante, porque bueno, la lejanía, tenemos que ir a Madrid, tenemos que estar en reuniones continuamente, los plenos, las comisiones, pero ese tiempo luego yo, de mi ausencia, el tiempo de mi ausencia en el municipio, luego también se completaba en los días que ya, cuando uno regresaba, pues uno hacía un esfuerzo mayor de presencia. Yo no creo, sinceramente, no creo que ese tema fuera motivo de desgaste. Ya. No lo creo, no lo creo. Bien al contrario, yo creo que fue tremendamente positivo el haber sido senador durante 3 legislaturas por toda una serie de cuestiones que Pero, por ejemplo, hubo logros y hubo negociaciones para obtener frutos para la isla de La Palma. Sin duda. Yo creo que lo que yo recuerdo como Sí. más gratificante fue toda la negociación de la OCM del plátano. Yo llegué al Senado en el año 89, el Parlamento de Canarias ya había decidido el cambio de modelo, recordará usted, y se inicia todo un proceso negociador para la integración plena de Canarias en el seno de la Comunidad Europea, en aquel momento de la Unión Europea hoy. Y yo me encontré con una persona clave, con Pedro Solbes, que era secretario de Estado para las Comunidades Europeas. Y ahí, con Solbes, comenzamos un trabajo coordinado con el Gobierno de Canarias para lo que luego al final, en el año 93, se materializó en aquella OCM del plátano, que tan buenos resultados ha dado y que ha permitido la pervivencia de este sector. Ese fue un asunto importante. También yo creo que desde el Senado trabajamos por mejorar muchas de las infraestructuras de La Palma, por conseguir, por ejemplo, que el aeropuerto de La Palma fuera operativo en horario nocturno, que no lo era, o por poner en marcha la modernización de centros hospitalarios. Es decir, esa labor para mí fue importante, máxime y sobre todo en aquel periodo en el que yo era senador del gobierno, es decir, que era, y eso siempre te daba un plus añadido, es decir, el ser senador del gobierno de España te daba un plus, un contacto más directo, el poderle plantear pues con rigor la problemática a aquel gobierno al que tú estabas dando sustento y apoyo. Por lo tanto, yo creo que fue una etapa bastante positiva. ¿Y ya con el gobierno del señor Aznar, que fue la última etapa, ahí hubo menos satisfacciones o no? Fue también una experiencia importante. Es decir, yo creo que en la vida uno debe trabajar en el gobierno, sin duda. Yo creo que como cualquier político aspira a estar en el gobierno, porque desde el gobierno uno puede planificar y puede llevar a cabo su propia política. Desde la oposición también. Y la etapa de la oposición, también la recuerdo, fue un momento en el que se inició una negociación de la OCM, estaba la ministra Loyola de Palacio, tuvimos debates interesantes en el Senado, acordamos también, hubo propuestas conjuntas. Yo considero que fue una etapa importante, sin duda no tan beneficiosa, porque no es porque quiera arrimar el ascua para mi sardina, pero creo que la etapa socialista fue mucho más beneficiosa para La Palma que la etapa que vino a posteriori. Bien, sus contrincantes políticos supongo que dirán lo contrario, pero bueno, esa es mi opinión. Claro, así son las opiniones y así son las perspectivas. De tal manera, sí quería hacer un paréntesis, sobre todo pues, para aquellos televidentes de La Palma más jóvenes, y porque no tienen por qué saberlo. Y es que cuando España se incorpora a la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea,
pues hay una excepción con el tema canario, a petición de Canarias en ese momento, y es que queda fuera, en el terreno agrícola, fuera de la Unión Europea, con un protocolo, que se llama el Protocolo 2, etcétera. Eso duró muy poco porque evidentemente los estragos para la economía canaria, para la agricultura directamente y para la economía canaria eran inmensos, y hubo que reconducir el tema, ¿no? Y es cuando es la etapa que el señor Pérez Hernández pues manifiesta con el principio de la negociación de OCM del plátano, ya en la Unión Europea, ya en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, etcétera, etcétera. Hago esta aclaración, sobre todo pues para aquellos más jóvenes que no sepan o que no estén al tanto de que realmente Canarias asistió a una doble incorporación. Una incorporación primero fuera de todo el tema agrícola, ¿no? Y otra incorporación ya plena, íntegra, con excepcionalidades y con compensaciones, como después se ha visto. Bien, ya que he hablado del Senado, donde usted ha permanecido durante esas 3 legislaturas, ¿qué cambios entiende usted que tiene que tener el Senado? Yo creo que se impone ya la modificación del Senado para que deje de ser esa Cámara, pues que hoy es una Cámara de segunda lectura, para que realmente sea la Cámara que la Constitución dice, pero luego no desarrolla. La Constitución dice que es la Cámara territorial, es la Cámara donde deben abordarse los asuntos de los diferentes territorios que conforman el Estado español, y yo creo que lo dice la Constitución, pero luego no se ha desarrollado así. Por lo tanto, pasado este periodo, yo creo que ya hay tiempo suficiente, se ha visto su función, no cabe duda que ha tenido también un papel importante, sobre todo para conseguir acuerdos, cuando a veces el acuerdo en el Congreso era más difícil, porque ahí están los primeros espadas, porque quizá pues el rifirrafe político es mayor. Pasa el tiempo, la cosa llega más sosegada y a veces acuerdos que en el Congreso parecían imposibles, luego se consiguieron, me refiero a algunas leyes, luego se consiguieron en el Senado. Pero dicho esto, yo sí creo que ha llegado ya el momento de convertirlo en una verdadera Cámara territorial, incluso que no sea una Cámara en la que los senadores se elijan al mismo tiempo que se elijan a los diputados, que se elijan junto con el proceso electoral de las comunidades autónomas, que sean, por lo tanto, el foro donde se debatan aquellos asuntos que específicamente afectan a las comunidades autónomas. Yo creo que eso le daría más vida al Senado. Con la presencia, supongo, también de los presidentes autonómicos, etcétera. Sin duda, tendrían que también formar parte del Senado y que desde luego los senadores fueran también elegidos en esas elecciones locales, no en las legislativas. Bien, al pasar del Senado y de la Alcaldía de San Andrés de Reuces, pues a consejero del Cabildo y portavoz del Grupo Socialista, portavoz opositor. Opositor. Sí. ¿Eso puede considerarse como una inflexión, como un retroceso en su vida política o no? Yo creo que no, porque nosotros... ¿Usted no lo percibe así ni lo siente así? No, sin duda. Yo creo que tengo la experiencia que le decía antes de la alcaldía, la experiencia del Senado, y ahora hay una nueva experiencia, una nueva etapa. Es verdad que yo me presenté como candidato del Partido Socialista para ser presidente del Cabildo, obviamente. Los ciudadanos de La Palma dijeron que no, que ellos daban su confianza mayoritaria a otra fuerza política. Y a partir de ahí, mi trabajo se convierte en ser oposición al gobierno actual de Coalición Canaria y, por lo tanto, yo me encuentro muy bien, eso sí, trabajando, esforzándome con mis compañeros, con los consejeros del Cabildo, con los concejales, para conseguir que los palmeros vuelvan a confiar en nosotros. Bien, no, es decir, usted ha dicho los palmeros, tal, bueno, la mayoría de los palmeros, también hubo palmeros que lo votaron. Sin duda. Muchos palmeros lo votaron, y bueno, pero de todas maneras yo quería preguntarle con qué filosofía y con qué planteamientos ejercen la oposición. Digo, como filosofía sí. como principio general. Sí. Ejercen la oposición, es una oposición destructiva, es una oposición... ¿Qué tipo de oposición están planteando en el Cabildo? Una oposición constructiva, incluso algunas veces se me ha tachado de ser demasiado blando. ¿Cómo es? ¿Así? Sí, igual que a veces se tachaba a Zapatero de blando, sí. Pues también alguna vez he tenido esa crítica, pero mire, yo me encuentro muy satisfecho de la oposición que estamos haciendo, es constructiva.
Y la prueba más evidente es que nosotros, en 2 ocasiones, yo soy portavoz socialista desde las últimas elecciones, por lo tanto he participado en 2 presupuestos, los del 2004 y ahora los del 2005. Pues en los 2 le hemos dado el apoyo al grupo gobernante, que no lo necesitaba. Coalición tiene mayoría absoluta, con lo cual no requería de nuestro apoyo. Hemos considerado que las circunstancias especiales de La Palma requerían dar ese apoyo, se presentaron una serie de iniciativas, de enmiendas que fueron aceptadas y hemos dado el apoyo, con lo cual yo creo que no se nos puede tachar de estar oponiéndonos por sistema. Ahora bien, en otros temas donde consideramos que quienes gobiernan la isla lo están haciendo francamente mal, hemos sido contundentes, hemos denunciado, hemos votado en contra en aquellos asuntos que consideramos que se están haciendo mal por el grupo de gobierno. Que si usted quiere podemos, ahora iremos analizando. Pero en principio sí le digo que la oposición es serena, tranquila, como yo creo que la quieren los palmeros. Los palmeros somos tranquilos, somos muy dialogantes, los palmeros aceptamos, debatimos con el contrario, pero aceptamos también las posiciones del contrario cuando éste tiene razón. Los palmeros, y esto no es algo que sea de los palmeros, digo que en general, yo los canarios y la sociedad palmera es bastante dialogante y por eso yo creo que la oposición también tiene que ser un reflejo de lo que es la sociedad. Y esa es la oposición que estamos haciendo. Sin duda, bien. ¿Y usted prevé cambios de talante a partir de esas negociaciones que ustedes se traen entre manos durante tanto tiempo con API, Coalición Canaria, para configurar ese nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital, de Santa Cruz de la Palma? Una vez y por cierto, ¿no se demoran demasiado las conversaciones? Quizás sí. Yo creo que los ciudadanos de Santa Cruz de la Palma están exigiéndonos a las fuerzas políticas que se produzca, a las fuerzas políticas que no gobiernan en estos momentos, porque Coalición Canaria gobernó hasta hace poco, pero ya abandonó el pacto que tenía, nos están exigiendo un cambio en Santa Cruz de la Palma, porque la ciudad lo requiere. No es porque sea un capricho ni porque el Partido Socialista quiera acceder a la alcaldía a toda costa, no. Nosotros fuimos en las últimas elecciones de Santa Cruz de la Palma la segunda fuerza política. Tenemos el mismo número de concejales que el Partido Popular. 6 Partido Popular, 6 Partido Socialista, 5 Coalición Canaria. Pero yo creo que el gobierno que ha tenido la ciudad hasta ahora ha sido un gobierno ineficaz. Y yo creo que nosotros estamos tardando demasiado tiempo. Yo soy partidario, yo con toda franqueza, yo soy partidario de que se produjera un cambio de gobierno. Y soy partidario de un acuerdo con Coalición Canaria para gobernar en la capital. Y es usted muy hábil. No me ha contestado a la pregunta de por qué se demoran, pero yo le voy a preguntar, le voy a volver otra vez. Le contesto. Escúcheme, le voy a volver otra vez. No, yo también soy enormemente paciente, ¿no cree usted que...? Que es una cosa exclusiva de los palmeros. No, lo aprendo de los palmeros. Hay mucho que aprender de los palmeros. De todo el mundo, pero también de los palmeros. Entonces, bueno, la presión que yo tengo es que ustedes no acaban de fumar la pipa de la paz no, del pacto, etcétera, por un desencuentro, por no ponerse bien de acuerdo en cómo se distribuye el tiempo de la alcaldía. Lo voy a ser más claro. Sí. Voy a ser más claro de quién va a ser, antes de las próximas elecciones, el último alcalde. Sí. Si uno de coalición o uno del PSOE. Eso es lo que está en la calle. Sí, vamos a ver, eso está en la calle y eso nosotros iniciamos, tiene cierto fundamento. Tiene cierto fundamento y nosotros iniciamos unas conversaciones. Nosotros facultamos al Grupo Municipal de Santa Cruz de la Palma para que abriera una negociación con Coalición Canaria. Se plasmó un principio de acuerdo en base al que Coalición Canaria y el Partido Socialista compartirían la alcaldía, toda vez que quedaba un tiempo y parecía razonable que se compartiera con un programa, se acordó todo un programa de gobierno, mejora de infraestructuras, en primer lugar saneamiento de la corporación local, mejora de infraestructuras que son básicas para modernizar la capital. Acordado el programa, luego se entró en los flecos del reparto de las áreas. También hubo acuerdo en las áreas y faltaba el acuerdo en quién ocupaba el primer tramo y quién el segundo. Y desde luego yo creo que estamos en esa fase y me parece honestamente que debemos resolver eso cuanto antes si de verdad estamos convencidos de que se requiere un cambio en la capital.
Claro, y además es que mal comienzo sería ese del pacto si no hay suficiente confianza como para, o si abunda tanto la desconfianza como que no se acercan para concretar quién toma la vara de alcalde, ¿no? Yo creo que ese tema lo tenemos que solventar, Muy sobre bien. todo por las circunstancias especiales que atraviesa hoy Santa Cruz de la Palma. Bien, vamos, si le parece, a partir de ahora a analizar la panorámica de la isla de La Palma, la situación de la isla de La Palma, los horizontes próximos en distintos planos, en distintas parcelas, tal como usted la percibe, las críticas que usted puede hacer, las alternativas que usted puede manifestar. Vamos a empezar, si le parece, con la parcela sociosanitaria, ¿no? La sanidad pública. ¿Cómo está la sanidad pública y cómo ha de estar? Bien, yo creo que se ha mejorado sensiblemente. Es decir, la construcción de un nuevo hospital pues, ha producido una mejora notable en cuanto a atención de más calidad. Pero siguen existiendo deficiencias en cuanto a que no tenemos el número de profesionales que se requieren para dar una atención de la máxima calidad. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, que el nuevo hospital tenga a día de hoy una planta cerrada y que luego haya que tener camas cruzadas, tener... ¿Planta cerrada por falta de personal? Sí, una planta que el nuevo hospital se inauguró y hay una planta que está cerrada. Y luego hay problemas a veces en especialidades en las que hay una sobresaturación de las habitaciones. Eso es lamentable. Ese, por ejemplo, es un hecho que desde luego quiero denunciar. En el aspecto ya sociosanitario, venimos reivindicando, y aquí desde luego hay también una responsabilidad clara, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo Insular. La Palma es una isla que tiene a día de hoy la tasa más alta de personas mayores de 65 años. Con lo cual, hoy usted sabe que nuestros mayores requieren una serie de atenciones que ya no se pueden aceptar desde el núcleo familiar, porque en un momento determinado esas atenciones se daban en la familia, los componentes del núcleo familiar trabajan ambos y se requiere que haya instalaciones adecuadas para dar la atención que muchos de nuestros mayores precisan. Y sobre todo mayores con discapacidades. Con discapacidades. Gente que a veces a partir ya de 70, 80 años tienen ciertas dificultades para moverse, no pueden ya estar ni siquiera en su propio domicilio. Pues bien, el antiguo hospital, el Hospital de las Nieves, cuando se construyó el nuevo hospital se habló de que se podía convertirse en un gran centro sociosanitario para atención a mayores, personas con discapacidad. Pues bien, han pasado ya varios años y a día de hoy ni tenemos proyecto, ni hay un solo duro en los presupuestos, un solo euro, perdón. Un solo euro en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2005 para la modernización de esa instalación y su conversión en un centro sociosanitario. Y ese es otro elemento clave y que nosotros consideramos desde nuestra posición política que es primordial el garantizar a las familias que en un centro de este tipo puedan darse salida a muchos de los problemas que hoy agobian a mujeres y hombres de La Palma que se ven impotentes para resolver esa situación creada. Yo creo que esos serían los dos temas claves y que habría que resolver por sintetizar y por ser concreto y dar respuesta a su pregunta. ¿Servicios sociales? ¿Otros servicios sociales? También nosotros estamos, y ahí hay que reconocer que el Cabildo ha hecho también una apuesta. Nosotros hemos presentado iniciativas, hemos apoyado al Cabildo, ha hecho una apuesta por mejorar los servicios sociales. Creemos que todavía es insuficiente, que hay que ampliar. Bueno, uno de los motivos por los que nosotros hemos dado nuestro voto favorable a estos presupuestos, porque también se han puesto en marcha acciones para, sobre todo, convenios con los ayuntamientos de cara a la asistencia a domicilio, a crear mini residencias para que también los mayores puedan envejecer pues, en el lugar donde siempre han vivido, en su entorno más inmediato y más próximo. Yo creo que por ahí, y una atención importante que también hay que dar en ese campo a las personas con discapacidad. Ahí también es preciso que se haga una apuesta mayor por parte de los poderes públicos. Bien, agricultura y ganadería. Yo empezaría por la situación de las negociaciones para la reforma de la OCM del plátano, ¿no? Sí, yo creo que en estos momentos quizá el problema que más agobia a los palmeros, aparte de otros, pero es el saber qué va a ocurrir. Porque ya hablamos antes de que la OCM del plátano fue una magnífica OCM, sí, que ha garantizado la supervivencia de este sector clave en una isla como La Palma, del que depende
pues todavía hoy casi un 70% de su economía depende del sector agrícola. ¿Tanto? Si no, quizá pongámoslo en un 60 y pico, pero Sí, bueno, sí. quizás el sector, sin duda el sector económico más importante. Más importante. Y hay una incertidumbre, no se sabe qué va a pasar cuando se apliquen los acuerdos que se han establecido en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Se tiende a una liberalización. Nosotros ya hemos planteado al gobierno de la nación que es preciso que en esta etapa negociadora se consiga un nivel de protección similar al que ahora tenemos. Yo creo que se está haciendo un trabajo coordinado entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias, y yo soy optimista. Yo creo que al final, aunque es difícil negociar en el seno de la Unión Europea con tantos países, ya los países amigos del plátano son cada día menos, pues nos queda Francia, claro, Portugal, pero bueno, y se acabó, y nada más. Pero yo creo que si nosotros somos capaces de plantear, yo creo además que hay ahora una percha importante que es la Constitución Europea. Yo he dicho que los palmeros y los canarios tenemos que votar a favor de esa Constitución, porque esa Constitución no es el hecho diferencial canario. Esa Constitución va a permitir, por ejemplo, que un sector como el agrícola platanero pueda seguir percibiendo ayudas y que se pueda seguir manteniendo con el apoyo indiscutible de la Unión Europea, porque si no, no podemos competir en igualdad de condiciones con los países del área dólar. Yo creo que si hacemos las cosas bien, el horizonte puede despejarse de forma favorable para este sector. Oiga, ¿y usted vislumbra cultivos alternativos al del plátano o complementarios al del plátano que poco a poco vayan siendo alternativos? Más bien yo potenciaría, más que cultivos alternativos, yo creo que hay que complementar con el desarrollo de las medianías. Por ejemplo, no es de recibo que una isla como La Palma, que puede ser, por ejemplo, pues parte de la despensa de Canarias, tenemos un mercado potencial de 1.800.000 habitantes, y que no hayamos potenciado, y esto también es una política que Cabildo tiene que mejorar sensiblemente, no hayamos potenciado los cultivos de medianía. Por ejemplo, que se compren en La Palma boniatos de Gran Canaria. No tengo nada contra que haya, pero yo creo que La Palma podría autoabastecerse de eso. Bueno. O que vengan productos de Holanda, producciones hortofrutícolas de Holanda a La Palma o a Canarias, cuando una isla como La Palma, si se potencian las medianías, podía ser pues la despensa para autoabastecer el archipiélago. Creo que por ahí es por donde tenemos que ir, complementar con el desarrollo de las medianías. Bien, Plan Insular de Ordenación del Territorio, PIOT. Eso es la gran asignatura pendiente. Yo creo que hoy La Palma está en una situación, desde el punto de vista, sin duda, y desde nuestro partido, una situación tremendamente delicada, porque no tiene el instrumento básico para ordenar el territorio. Y está creando una inseguridad jurídica hasta tal punto de que cualquier persona que quiera invertir en La Palma no puede hacerlo. Pero perdona que me interrumpa, hace tiempo que tenían planteado y aprobado este PIOT. Bueno, este PIOT se inició, fíjese usted, teniendo La Palma un gobierno socialista, el Cabildo Insular, año 94, ya se dejó aprobado inicialmente un PIOT. Luego se produce el acceso al gobierno insular de Coalición Canaria, del actual presidente del Cabildo, que no hay que olvidar que lleva ya casi 8 años gobernando La Palma, que no acaba de llegar, que lleva ya 8 años en el gobierno, a través, por cierto, de una moción de censura, desbancando, por cierto, a la lista más votada. Todo hay que decirlo, porque a veces el tiempo pasa y nos olvidamos. Pues bien, a partir de ese momento no se ha hecho prácticamente nada. Bueno, nada. A día de hoy nos encontramos con una isla que está bloqueada, su desarrollo turístico, porque no tiene un plan de ordenación de su territorio. El plan especial que la ley, una ley que aprobó el Parlamento, específica para La Palma, Gomera y Hierro, sí. Pues la ley nos da el instrumento para hacer el plan especial, La Gomera lo tiene hecho hace 2 años, y nosotros estamos, a día de hoy, lo aprobamos inicialmente en junio, hoy es ya acabando... No, empezando el nuevo año. Estamos ya prácticamente empezando ya el nuevo año, y La Palma está sin ese documento básico para definir un modelo de crecimiento turístico sostenible, como todos convenimos. Por ahí quería también preguntarle, por el modelo turístico al que ustedes proponen y al que ustedes aspiran. Cuando le decía antes que habíamos apoyado al grupo de gobierno, también le digo, hemos votado en contra. Votamos en contra, por ejemplo, del Plan Especial Territorial de Uso Turístico, porque entendemos, primero, que no se hizo como debía hacerse, y nos han dado la razón
hay informes jurídicos que dicen que el documento no se ajusta a lo que la ley decía. Por lo tanto, nosotros queremos un modelo de desarrollo turístico que sirva para crear riqueza en La Palma, para, respetando nuestros medios naturales, la riqueza paisajística, potenciar el sector económico, y eso lo tenemos muy claro, ese modelo. Además, que ese modelo fue consensuado ya por toda la sociedad palmera cuando en el año 94 se aprobó inicialmente ese plan insular. Entonces, estamos ante un equipo de gobierno, Coalición Canaria, el Cabildo Insular, que ha sido incapaz, mire usted lo que le digo, después del gobierno de Canarias y el Parlamento haber legislado de forma específica para La Palma, han sido incapaces a día de hoy de tener ese instrumento. ¿Qué está ocurriendo? Inseguridad jurídica, se frena, no se puede desarrollar la actividad turística porque hay un freno, no está la percha jurídica en la que apoyarse para hacer cualquier inversión. Pero no solamente esto, la carencia del Plan Insular de Ordenación del Territorio frena, por ejemplo, el desarrollo industrial. Hay municipios hoy que no pueden desarrollar el sector industrial pues porque no hay un PIOT que garantice y dé cobertura a ese desarrollo. ¿Cabe algún despegue o algún progreso industrial en La Palma? Sin duda, yo creo que nosotros ¿Qué tipo de industrias, por ejemplo? Industrias ligeras más bien. Industrias ligeras, industrias, muchas de ellas pues de la agroalimentaria, industrias pequeñas de transformación, sin duda podrían ser determinantes, pero claro, es que los polígonos industriales no pueden desarrollarse por la carencia de ese instrumento que señalaba. Es que se está dando hoy una situación grave en La Palma, es decir, paralizado el horizonte agrícola, como le digo, con la incertidumbre que tenemos de qué va a ocurrir en la negociación. Un sector turístico que podía estar ahora mismo ya siendo relativamente pujante y tirando de la economía, paralizado por la falta de planificación. Un sector industrial también paralizado, es decir, estamos, yo creo que es grave, y desde luego ese es un asunto que compete directamente. Ahí no podemos mirar la sombra del Teide, como dicen muchas veces, que si la sombra del Teide es alargada. No. Ahí la responsabilidad es nuestra. Y concretamente de quienes tienen el gobierno en sus manos, a los que los palmeros les dieron el respaldo mayoritario para que gobernaran. Y sin duda, yo tengo que decirle hoy con mucha tristeza que ese freno que tiene La Palma está haciendo, por ejemplo, que el mayor caudal que tenemos, que son nuestros jóvenes universitarios, hoy me daban datos, usted es profesor de la Universidad de La Laguna, hoy me daban datos a mí, tenemos 1.655 alumnos en la Universidad de La Laguna de La Palma, cerca de 300 en la Universidad de Las Palmas. Yo calculo que hay de 1.900 alumnos universitarios, y usted sabe qué porcentaje va a La Palma, pues un escaso 5%, porque ese caudal de gente joven que tenemos preparándose, luego nos damos posibilidades para que se desarrolle en la isla. Y yo creo que ese es el principal problema que hoy tiene La Palma, es que desde quienes gobiernan el Cabildo no se ha planificado y se han puesto en marcha los resortes que son precisos para una dinamización económica que es básica, porque los datos son contundentes y los da el gobierno de Canarias. La Palma es una isla con enormes potencialidades, sin duda, pero La Palma es una isla que hoy tiene un nivel de renta que está un 40% por debajo. Han dicho que están ustedes mejor que nunca. Pues eso no es cierto, porque... No lo han dicho, ¿eh? Claro, pero el gobierno de Canarias, en sus datos, dice que La Palma tiene hoy un nivel de renta un 40% por debajo de la media de toda Canarias. ¿Qué pasa? Claro, en La Palma hay calidad de vida, claro que sí, calidad de vida, hay un paisaje, hemos sido capaces entre todos de mantener un medio natural, pero es que hoy los palmeros están perdiendo poder adquisitivo. No es que afortunadamente no tenemos en La Palma bolsas de pobreza. Sabe usted que estamos en un medio rural donde uno planta la huertita, donde uno tiene... Pero el nivel adquisitivo del palmero ha bajado. Y si a eso unimos el freno, la cortapisa a desarrollar sectores económicos como los que acabo de señalar, porque no se planifica y no se impulsan desde el Cabildo, eso da como consecuencia ese nivel de renta bajo. Y dirán algunos, este está diciendo que La Palma está mal. No. La Palma tiene enormes potencialidades. Ya le he dicho que tenemos todos esos jóvenes universitarios. Lo que tiene mal La Palma es unos gestores que están al frente de la primera corporación que no están haciendo los deberes debidamente. Eso es lo que tiene mal La Palma. Y que se requiere que con urgencia se dé un cambio de timón. Y estamos dispuestos a apoyar al grupo de gobierno. Pero desde luego que haya un plan
ya inmediato para resolver estos temas que están pendientes y que no hay ninguna justificación para que continúen así, retrasados. Bien, en esta panorámica palmera, los transportes, puertos, aeropuertos, carreteras. Son fundamentales. Hace Muy poco inauguraron ustedes inauguramos el viaducto Tilos. de los Tilos, que era una vieja aspiración. Hay que continuar ahora. Incluso la ministra de Fomento se comprometía también públicamente a que en el nuevo convenio de carreteras que se está negociando, pues todavía hay obras, el cierre del anillo, falta un tramo que va desde Los Sauces a Cruz Castillo, que hay que incluir en ese convenio, que ya estaba y que por lo tanto lo que hay que dotarlo presupuestariamente para que pueda ejecutarse. Son fundamentales las carreteras, sin duda, hay que mejorar todavía las comunicaciones terrestres, pero son fundamentales en una isla como La Palma, y usted lo comprenderá, las comunicaciones aéreas y marítimas. Nosotros los palmeros, igual que los de otras islas no capitalinas, pagamos el coste de la doble insularidad. Por ejemplo, el desarrollo del sector empresarial se ve muchas veces condicionado porque los costes de los fletes, de todas las mercancías que tienen que entrar en La Palma, desde luego son muy superiores a los de a una isla como Tenerife o Gran Canaria, donde llega directamente ese producto. Entonces, por ahí hay que mejorar. Se ha mejorado, hay que continuar en ese camino. Y de luego hay que modernizar las infraestructuras. Y en eso yo creo que también es una buena noticia que ya se hayan adjudicado las obras de modernización del aeropuerto de La Palma. Así estamos hablando de que queremos diversificar nuestra economía, de que queremos hacer una apuesta ordenada del desarrollo del sector turístico, pero es fundamental tener también un aeropuerto potente y moderno, capaz de albergar y dar capacidad a ese turismo que pueda llegarnos en su momento. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo en infraestructuras tiene que seguirse manteniendo. Por eso le decía antes que los canarios tenemos que apostar mucho por seguir vinculados a Europa. Europa será la que hará posible que, aún subiendo nuestra renta media, por el hecho singular, por lo que le decía, por la doble insularidad, podamos seguir beneficiando de esos fondos estructurales que son fundamentales para modernizar las infraestructuras. Por lo tanto, yo creo que mejorando el transporte, también ya se ha anunciado que se van a incrementar la subvención al transporte. Sí. Mejorando el transporte, mejorando las infraestructuras y dotándonos de una planificación territorial adecuada, yo creo que hoy La Palma tiene un porvenir de futuro bastante bueno, pero es preciso que hagamos los deberes. Es como cuando un alumno, y me voy a poner ahora como maestro, Sí. Uno tiene que hacer los deberes. Si uno no hace los deberes, a uno le pueden dar los medios. El Parlamento nos puede dar una ley, pero si nosotros somos capaces de desarrollar esa ley, pues difícilmente luego podremos exigir a los demás. Entonces, la pelota está en el momento en el tejado de los palmeros y tenemos que resolverla allí en La Palma. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de autogobierno, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de autogobierno es ejercer todas las capacidades, sin duda, para gobernar uno su casa. Sin duda. En este caso su isla. Sin duda. Oiga, nos hemos dejado ahí descolgada, no por su culpa, yo la he citado, pero después ya no he vuelto sobre eso. La ganadería, ¿existen posibilidades de desarrollo ganadero en La Palma? Sin duda, también existen. Es un sector que ha ido perdiendo peso. Antes le señalaba que en una comunidad como la Canaria, con un mercado potencial de 1.800.000 habitantes, yo creo que nosotros podemos también potenciar el sector ganadero, pero también ahí ha faltado dirección política desde el Cabildo Insular. Yo creo que son hechos que lamentablemente tengo que seguir denunciando porque el Cabildo ha estado más presto a dar ayudas y subvenciones sin una verdadera planificación que a abordar y decir vamos a canalizar y a orientar a los diferentes sectores económicos en cómo tienen que caminar para obtener mayor rentabilidad, en cómo mejorar la comercialización de esos productos. Y yo creo que en el sector ganadero también La Palma tiene muchas posibilidades, pero dependerá mucho, como le decía, de que se abran líneas de ayuda y de apoyo concreto, pero no simplemente una ayuda y ya está. Yo lo pongo un ejemplo, no me dé usted a mí una botella y me lance al desierto de agua, no, usted deme la botella, pero usted oriénteme, ábrame usted mejores infraestructuras, mejóreme usted los canales de comercialización y seguramente muchos jóvenes podrán decidirse por ese sector si tienen garantizado que su producto luego va a tener una venta en el mercado. Bien, ha hablado usted de los universitarios hace un momento, podríamos hablar también de las expectativas en formación profesional en general. La Palma, con esa gran tradición intelectual que ha tenido,
de estudios. Ya históricamente en el conjunto del archipiélago a veces es poco conocido que en siglos pasados, bueno, La Palma ya descollaba por ser la isla del archipiélago de menores tasas de analfabetismo, por ejemplo. En fin, ha habido siempre una gran tradición intelectual, cultural, artística. En ese plano cultural, ¿qué le falta a la isla de La Palma? Hombre, yo creo que las inquietudes siguen estando. Yo creo que hay muchas personas jóvenes que se han formado y que luego quieren desarrollar su actividad cultural. Pues, conozco pintores, conozco músicos que han decidido desarrollar su proyecto vital desde La Palma, con enormes dificultades sin duda. Pero yo creo que La Palma también requiere completar las infraestructuras de tipo cultural. No podemos, por ejemplo, estar a día de hoy sin tener pues, esas infraestructuras que posibiliten que en La Palma haya desarrollo de actividades musicales, porque no hay donde, si el señor obispo se niega a ceder una iglesia para un concierto, pues no hay un auditorio en la isla donde pueda desarrollarse. No se ha completado toda una red, entiendo yo, de pequeños lugares de multiuso donde poder desarrollar estas actividades. Por lo tanto, yo creo que en materia cultural La Palma necesita una apuesta también mayor de potenciar los valores que están allí, y desde luego también esa sigue siendo, desde nuestro punto de vista, una asignatura pendiente. Es decir, el que un joven, un artista decida ir a vivir a La Palma, desde luego de La Palma tenemos que darle los canales y los vehículos necesarios para que pueda desarrollar su actividad, y no se está haciendo tampoco. Bien, se trata de actualizar la tradición, de poner al día la tradición y ponerla al siglo XXI. Sus palabras van por ahí. Bien, usted es secretario general del Partido Socialista Canario PSOE en la isla de San Miguel de la Palma desde el 2001 y fue reelegido en el mes de julio del 2004. Sí. También fue elegido miembro del Comité Federal del PSOE en el último Congreso Regional, ¿no? Por lo tanto, con esa doble cualificación, yo diría, o esa doble representatividad, o ese doble compromiso, lo primero que le tendría que preguntar en este ámbito sería por la estructura del partido en la isla y en Canarias. ¿Cómo la ve? Bien, en el partido tengo que decirle que sufrimos un duro golpe, porque a raíz de mi elección como secretario general tuve que afrontar la división del partido. Eso fue tremendamente grave. Tuvimos una división y eso supuso además que los ciudadanos nos pasaron factura en las elecciones. Los ciudadanos castigan cuando ven un partido dividido. Afortunadamente eso se ha resuelto. El partido en las elecciones últimas tuvo un retroceso electoral, perdimos algunos ayuntamientos, tuvimos retroceso electoral incluso en el Cabildo Insular, y ahora estamos en una nueva etapa, una etapa en la que el partido está unido, está cohesionado, después de este último congreso que usted acaba de señalar. Y yo creo que el futuro del partido en La Palma es un futuro, yo creo que interesante. Tenemos que hacer un trabajo serio, tenemos muchos concejales que están en los ayuntamientos, tenemos 2 ayuntamientos donde ahora mismo gobernamos, y es preciso, por lo tanto, que los ciudadanos nos vean como una verdadera alternativa. Y además, si a esto unimos que en estos momentos en España hay un gobierno socialista, yo creo que eso debe servirnos también como estímulo, pues, para tratar de convencer a los ciudadanos que el trabajo que vayamos a llevar a cabo ha de ser un trabajo en consonancia con el trabajo que está haciendo en el gobierno de España en estos momentos. Y en Canarias yo creo que el partido también está en buenas condiciones. Ahora, es verdad, tendremos que mejorar muchas cosas. Yo creo que es preciso que quizá algunas disfunciones que a veces se producen, algunos mensajes que se pueden dar, que puedan prestarse a la confusión, seamos capaces de reorientarlo. Pero yo, desde luego, creo que el panorama en estos momentos que tiene el Partido Socialista en Canarias es bueno. Y pienso, honestamente, que en el 2007 el Partido Socialista se va a colocar como primera fuerza política del archipiélago. Usted sabe que en Canarias difícilmente será gobernar en solitario. No habrá que tener siempre algún socio. Tendremos que llevar a cabo pactos para la gobernabilidad del archipiélago. Pero yo creo que en estos momentos el proyecto de Coalición Canaria se ha agotado. Es un proyecto que ya se ha demostrado ante los ciudadanos que es un proyecto que es más bien una suma de intereses que un proyecto político en sí,
y que los ciudadanos ya requieren y demandan pues un cambio en las formas de gobernar en el archipiélago. Por lo tanto, yo creo que el panorama es alentador si nosotros no fallamos y si nosotros sabemos hacer bien las cosas en casa y con los ciudadanos, que lo fundamental es el trabajo con los ciudadanos. Claro, ¿y sería un fallo o un acierto el pacto de gobernabilidad con Coalición Canaria para el archipiélago? Yo creo, mire usted, yo voy a serle muy sincero, porque como lo he defendido en el seno de la Comisión Ejecutiva así, no tengo hoy por qué ocultárselo a usted. Yo creo que en estos momentos, en los que Canarias atraviesa por dificultades, que tenemos que resolver muchos problemas que están pendientes en el archipiélago, innumerables problemas que darían para un largo debate. Sería positivo, teniendo en España un gobierno socialista, sería positivo para los intereses de Canarias, un gobierno también participado por el mismo grupo político que da sustento al gobierno de España. Si usted me lo pregunta, yo creo que pactando desde luego un gobierno, definiendo unas líneas de actuación, yo sería partidario de un gobierno en Canarias en estos momentos entre coalición y Partido Socialista. Eso sí, no tengo ningún desespero, ni creo que eso se deba ser tampoco un motivo para distraer nuestra atención en lo que es el trabajo de ahora. Si se dieran las circunstancias, yo apostaría por ese gobierno. Bien, o sea que pacto en Santa Cruz de la Palma, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, pacto de gobernabilidad en el archipiélago. Sí. Bien, eso es hablar con claridad. Nuevo estatuto de autonomía. ¿De qué principios debe partir ese cambio? Yo creo que debe seguir manteniendo el equilibrio territorial. Yo desde luego aquí voy a dar la opinión de un socialista de La Palma, que entiende que el equilibrio territorial ha de mantenerse escrupulosamente. Es preciso que se pongan en marcha cambios. Yo creo que el sistema electoral tiene ciertas perversidades, pero no podemos olvidar que estamos en un territorio fragmentado y compuesto por 7 islas, que la representación territorial tiene que garantizarse. No puede ser que se produzca una modificación del Estatuto de Autonomía que para corregir algunos defectos del sistema electoral perjudique la representación de los territorios que conforman el archipiélago canario. Yo creo que esa debe ser la premisa fundamental en la que debemos trabajar. Una modificación del estatuto, pero teniendo en cuenta que el equilibrio territorial tiene que mantenerse de forma escrupulosa. Muy bien, don Manuel, se nos ha ido el tiempo y aquí hay cantidad de cosas que me quedan por preguntarle. Habrá que en el futuro volver a molestarle y volver a invitarle a este Canal 8, este canal palmero y tal. ¿Usted desea agregar algo? No, yo decirle que ha sido un placer, que a mí también se me ha ido el tiempo de una forma muy rápida. Simplemente agradecerle a usted y al Canal 8 que me haya permitido pues expresarme ante mis paisanos de La Palma y bueno, pues decirles que desde la responsabilidad que tengo como secretario general del Partido Socialista y como portavoz en el Cabildo, pues estoy a disposición de todos los ciudadanos de esta isla pues para trabajar codo con codo, como le dije antes. No, mi forma de ser no es la de ni ser agresivo, ni hacer una oposición de negativa por negativa, sino decir las cosas como son y arrimar el hombro porque La Palma y los palmeros se lo merecen. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus palabras, por estar aquí, por estar en este Canal 8, nuestro presidente, don Juan Luis Lorenzo, y nuestra directora, doña María Lorenzo, Palmeros. Sí. Siempre, bueno, pues la línea desde que se crea este canal y desde que el antiguo Canal 9 en La Palma pasa a ser el Canal 8, evidentemente procuran y mantienen una línea, yo diría que muy clara, de pluralismo, de acoger en estas cámaras a todo tipo de pensamientos, de posturas, de creencias, de alguna manera atender a lo que es nuestra sociedad y a lo que es nuestra gente, sin absolutamente ningún sectarismo y sin ninguna tendencia particular. Estamos en esa línea y contamos para eso también con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos hasta un próximo programa
y deseándoles, como siempre, un servidor, que sean felices en la medida de lo posible en este nuevo 2005.